Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir contigo una reflexión bíblica bajo el tema orando con propósito. Y quiero que tú y yo vayamos juntos a la epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo del 2 al 6, donde la palabra del Señor nos dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, amado hermano, este pasaje de la carta a los Colosenses nos dejan enseñanzas fundamentales para nuestra vida cristiana, porque vemos que Pablo, aún estando preso, no pide oración por su libertad o por alivio a su sufrimiento. En cambio, su oración sigue enfocada en la misión del evangelio, que es que el mensaje de Cristo sea proclamado con claridad. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración, sobre nuestra manera de vivir ante los demás y sobre la forma en que hablamos a nuestro prójimo. Porque aquí en estos versos Pablo nos insta a perseverar en la oración. Porque, bueno, ¿sabes qué? La oración no se trata de orar solamente en momentos de necesidad o cuando recordamos hacerlo, sino de cultivar una vida constante de comunión con Dios. Porque, hermano, sabes, la oración debe ser como el latido de nuestro corazón, porque la oración es un acto continuo diariamente en nosotros. Quiere decir que la oración es lo que debe manifestar nuestra dependencia de Dios. Mira, ¿sabes algo? La oración, hermano, la oración no es una sugerencia, la oración es un mandato para nosotros como pueblo de Dios, porque la vida cristiana, hermano, está destinada a ser una vida de oración, a tener un estilo de vida en el que tú y yo busquemos continuamente la presencia de Dios, no solo para pedirle algo, sino para que le alabemos, para agradecerle y para que tengamos una comunión profunda con Dios. De hecho, Jesús mismo nos enseñó a través de la parábola de la viuda y el juez injusto, ahí en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, que es necesario orar siempre y no desmayar. Y cuando vemos esta historia, hermano, ella nos muestra que la oración constante es clave, aun cuando no vemos resultados inmediatos, porque la viuda no se rindió, y de igual manera nosotros debemos mantenernos firmes en la oración, confiando en el poder y la voluntad de Dios, sabiendo que Dios nos escucha y que Dios responde la oración de un pueblo que sabe clamar a Él de día y de noche. Pero además, Pablo subraya la importancia de orar por la palabra y el mensaje del evangelio, que aún, fíjate, aunque él se encuentra encarcelado, su preocupación no es por su situación personal, sino por el avance del reino de Dios. Fíjate que le está diciendo: ustedes oren para que Dios nos abra puertas, para dar a conocer ¿qué? El misterio de Cristo, para que nos abra puertas, para que podamos hablar ¿qué? La palabra, y que podamos hablar de Él como tenemos que hablar. En otras palabras, esto a nosotros nos desafía a ir más allá de nuestras necesidades personales, a orar fervientemente para que el evangelio siga extendiéndose y tocando corazones. Entonces, hermano, ¿sabes qué? Cuando vemos este enfoque de la oración,
Esto nos desafía a salir de nuestra zona de confort y orar no solo por nuestras propias luchas, pruebas, adversidades, situaciones que se nos presentan diariamente, sino también orar por la obra de Dios, por la obra misionera que Él está haciendo en el mundo, orar por la expansión del reino de Dios. Y eso, hermano, nos une al plan de Dios, nos une al propósito eterno de Dios en Cristo, que también es alcanzar al mundo. ¿Para quién? Para Jesucristo. De hecho, si vamos ahí en la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículos del 29 al 31, vemos cómo los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a las persecuciones, y en medio de la persecución ellos oraron pidiendo valentía para seguir proclamando la palabra de Dios con denuedo, demostrando, hermanos, que la oración por la expansión del evangelio debe ser que una prioridad en la vida nuestra como creyentes. Charles Spurgeon dijo: la oración es el latido del alma, nacida de nuevo. Cesa la oración y pronto cesará la vida espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Es decir, hermano, ¿sabes qué? La oración es el latido ¿de qué? De aquella persona que ha nacido de nuevo. Es ese latido que está dentro de ti, tú que has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, la oración está dentro de ti. Es ese latido que te hace ir a la presencia de Dios, que no puedes separarte del Señor, que vas día y noche ahí. Señor, yo dependo de ti, yo te amo, yo te busco. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Clamo a ti de día y de noche. ¿Sabes qué? Ahora, cuando cesa la oración, empieza a cesar la vida espiritual. No podemos, hermano, dejar la oración. La oración es fundamental. Por eso es que Dios nos invita a estar siempre en conexión con Él. No solo para pedir cosas, sino para que le alabemos, para que le agradezcamos y buscar su guía diariamente. Entonces, hermano, también el apóstol Pablo nos invita a vivir sabiamente ante los demás, porque la Escritura dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, nos dice Pablo. Ahora, por eso, como seguidores de Cristo, hermano, nuestra vida, ¿qué dice Pablo? Es observada por aquellos que aún no le conocen, porque nuestra manera de vivir, hermano, puede ser una luz que atrae a otros al evangelio, o también puede ser una piedra de tropiezo. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. Entonces, hermano, tenemos que saber que nuestra vida tiene que ser una luz en este mundo. Tenemos que ser luminares en el mundo. Y aquí Pablo nos está recordando, hermano, que el comportamiento nuestro como cristianos tiene un impacto directo en la forma en que el mundo ve el evangelio, que tenemos que vivir con sabiduría, y que eso implica, hermano, ser intencionales en nuestra conducta, que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, con todo lo que hacemos. Eso es lo que la palabra nos está enseñando, a tener un testimonio evidente de la vida de Cristo en nuestras vidas. De hecho, si vamos al libro de Daniel, ahí en el capítulo 1, del verso 8 al 20, vemos cómo Daniel y sus 3 amigos, los 3 jóvenes hebreos, se mantuvieron firmes en su fe en un entorno pagano ahí en Babilonia, que a pesar de estar allí, un lugar lleno de idolatría y de costumbres que no honraban a Dios, ellos vivieron con sabiduría, de tal manera que honraron a Dios en todo lo que hacían. Y esto les permitió ganar el favor del rey, e incluso influyeron espiritualmente en su entorno. Porque fíjate que dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey.
En otras palabras, hermano, ¿sabes qué? Ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron en santidad y su vida fue un testimonio de la fidelidad a Dios y de su comportamiento. Y su comportamiento, hermano, abrió puertas para el evangelio, para que el testimonio de Dios también llegara ahí donde estaba Nabucodonosor. ¿Sabe qué? Nuestro testimonio abre puertas para que Dios sea conocido, aún en aquellos que no lo conocen. ¿Entiendes? Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos ser un testimonio donde quiera que estemos. William MacDonald comenta: el creyente debe actuar con sabiduría para con los incrédulos, para que su vida misma sea una atracción para el evangelio. Mira, hermano, pero Pablo también menciona que debemos redimir el tiempo. Y lo que significa redimir el tiempo es que debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para glorificar a Dios. Y a menudo, hermano, nos dejamos llevar por las preocupaciones diarias, nos dejamos llevar por las actividades que nos roban tiempo de nuestro día, que aunque a veces algunas son necesarias, no tienen un impacto eterno. Y muchas veces nos distraemos en cosas que no tenemos que hacer. ¿Sabe qué? Tenemos que redimir el tiempo, porque no hay tiempo para perder tiempo. Y tenemos que saber que el tiempo que Dios nos da es un tiempo que tenemos que usar para la gloria de su nombre. Porque redimir el tiempo no es solo un llamado a hacer un uso eficiente del tiempo, sino a ser sabios al vivir cada momento y vivirlo para la gloria de Dios, asegurándonos de que cada oportunidad que se nos presenta es una oportunidad para reflejar a Cristo donde quiera que tú y yo estemos. De hecho, ahí en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 16, Pablo nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿cómo? Bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, dice Pablo: mira cómo ustedes andan. Mira pues cómo con diligencia, diligentemente, cómo andan. Dice, no anden como necios, como necios no, anden con sabiduría. ¿Y cómo deben hacerlo? Aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien cada oportunidad, cada aspecto del día, cada circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que vivir intencionalmente, buscando oportunidades para reflejar a Cristo en cada momento. Que no perdamos el tiempo, que busquemos cada oportunidad, que lo hagamos para la gloria de Dios, que vivamos en su voluntad. Y tú verás, hermano, cómo vamos a ver frutos en todo lo que hacemos. Pero también Pablo nos habla de ¿qué? De que tenemos que hablar de manera que podamos edificar a otros. Porque Pablo dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto nos enseña, hermano, que nuestras palabras deben ser una herramienta de edificación sabia y llenas de gracia, como las de Cristo, que construyan y no que destruyan. Es decir, que sean palabras de edificación, que sean palabras que levanten, que sean palabras que vengan edificando con la palabra, edificando con la escritura, con la Biblia. En otras palabras, hermano, William Barclay dice William Barclay en su comentario, que este versículo significa que los cristianos debemos hablar con inteligencia y con amabilidad, y no de manera superficial ni áspera. Mira, y tenemos un ejemplo bíblico en Juan capítulo 4, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob.
Fíjate, podemos ver que a pesar de la dureza de la situación y la desaprobación social que existía en esa interacción, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, Jesús le habló con amor, le habló con verdad y le habló con gracia. ¿Entiende? Porque Jesús no hace distinción ni barreras. Jesús ama. Y vino a romper con todas las barreras, la barrera geográfica, la barrera social, ¿entiende? Todo tipo de barrera. Y Jesús le habló con amor, verdad y gracia. Tanto que sus palabras no solo no la condenaron, sino que la llevaron a un encuentro transformador con Él. Y aquí, hermanos, Jesús nos muestra que al hablar debemos buscar el bien de los demás y guiarlos a la verdad, siempre con amor, siempre con sabiduría, sin dejarles de decir la verdad, pero hablarles con gracia y con edificación. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, quiere decir que nuestras palabras deben ser como también sazonadas con sal, lo que significa, hermano, que deben ser sabias y que den sabor a la vida que nos escucha. Es decir, no deben ser insípidas ni dañinas. Quiere decir que las palabras sabias son aquellas que transmiten la verdad de Dios. Aquellas palabras que enseñan, aquellas palabras que corrigen, aquellas palabras que alientan siempre, aquellas palabras que tienen el objetivo siempre de edificar con la Escritura. ¿Entiendes? Tú y yo estamos llamados a edificar, tú y yo estamos llamados a enseñar, a corregir bíblicamente. Tú y yo estamos llamados a hablar con amabilidad, a hablar con inteligencia, con sabiduría de Dios. Entonces, hermano, nuestra vida está llamada a eso. La Biblia nos llama a hacerlo. ¿Entiendes? Y tenemos que entender que la gracia en nuestras palabras debe ser evidente en todo lo que hacemos. ¿Entiendes? Porque ahora, gracia y sabiduría es fundamental. Que en nuestras palabras, hermano, siempre haya gracia. Que en nuestras palabras siempre haya sabiduría. Que en nuestras palabras siempre haya el sazón de Dios. Para poder traer, ¿qué cosa? Influencia transformadora por medio de la Escritura a aquellas personas que necesitan una palabra de Dios para su vida. De hecho, si vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24, nos dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y medicina para los huesos. Las palabras sabias y amables, dice, no solo son agradables, sino que también, ¿qué son? Dice este texto, esas palabras son sanadoras, hermano. Esas palabras son transformadoras. Es lo que dice el texto, hermano. Que las palabras sabias que tú y yo decimos, esas palabras amables, con las que tú y yo hablamos a otras personas, esas palabras son sanadoras, son transformadoras. ¿Entiendes? Recuerda, estamos llamados a transformar, a edificar y a traer un mensaje que edifica a otros. Entonces, hermano, este texto, este mensaje nos trae 3 desafíos claros para nuestra vida cristiana. Y primero es que tenemos que orar con perseverancia y propósito. Que tenemos que vivir sabiamente para con los demás. Y que tenemos que hablar con gracia y con sabiduría. Recuerda esto. Este pasaje nos desafía a vivir una fe. Esta fe, la fe cristiana, de manera que glorifique a Dios. Que podamos orar sin cesar, pero podamos vivir sabiamente
y hablar con gracia, con sabiduría, sin dobleces, para ser testigos efectivos de Cristo en este mundo. Hermano, ¿sabes qué? Que el Señor nos ayude cada día a vivir una vida de oración constante, a ser testimonio vivo de su amor en este mundo en el cual tú y yo vivimos, y que podamos verdaderamente impactar a otros con el Evangelio de Jesucristo para que ellos lo puedan conocer. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.